Buenos días, hermanos. Bien, les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 6. Qué hermoso es lo que cantábamos recién. Y no solo hermoso, sino también es una verdad que trae esperanza a nosotros, a nuestros corazones, porque creemos que la palabra de Dios tiene poder para santificarnos. Pero también esto trae una responsabilidad, porque cada uno que se para aquí enfrente tiene el privilegio, pero también la responsabilidad de abrir la Biblia y explicarla. Gracias. Explicarla fielmente y predicarla fielmente, porque no es que al estar acá adelante automáticamente eso se transforma en palabra de Dios, sino que cuando abrimos y predicamos fielmente la palabra de Dios, Dios promete usarla. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 6. Vamos a hacer en breve vamos a comenzar una nueva serie, una nueva carta, pero vamos a tomar un tiempo ahora para estudiar Mateo capítulo 6, algunos versículos nada más, y de vuelta les aviso de antemano que probablemente no lleguemos a ver todo hoy. No importa, no es lo importante es poder ver bien el texto y entender qué es lo que Dios nos dice en este párrafo, o en esta sección, mejor dicho. Vamos a leer capítulo 6 de Mateo, del versículo 19 al versículo 33. Dice la palabra de Dios: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque, como cantábamos recién, ella nos muestra la gloria de Cristo. Es por ella, Señor, que podemos llegar a conocerte. Tú te has revelado, Señor, a través de ella. Tú salvas al perdido. Tú santificas a tu iglesia por medio de ella. Y lo haces, Señor, utilizando personas de carne y hueso que la proclamen, con debilidades, con pecados,
con limitaciones. Pero confiamos, Señor, que el poder no reside en la persona que la anuncia, sino en el poder de tu Espíritu para aplicar tu palabra, Señor. Así que pedimos que obres en esta mañana, santificando a tu iglesia y trayendo salvación, Señor, al perdido. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hay un dicho popular, seguramente lo conocen, que dice: el dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? No sé si es tan popular, pero bueno, al menos para mi generación sí lo es. Este es un dicho popular utilizado frecuentemente para referirse al hecho, o mejor dicho, al lugar que el dinero ocupa en la vida del hombre, supuestamente. Según este dicho, el dinero no tiene un valor central en el hombre. Dice, bueno, el dinero tiene su relativo valor, pero no es el todo del hombre. Pero si analizamos detenidamente, llegaremos a la conclusión de que no es esto lo que realmente el hombre piensa, o al menos no la mayoría. La mayoría de las personas reformularían esta frase y dirían: el dinero no ayuda, porque en el fondo saben lo inútil que es para traer felicidad y satisfacción. El dinero no ayuda, pero lo es todo. Lo es todo. Sabemos lo limitado que es para hacernos felices, para satisfacernos, sin embargo, es todo para nosotros. Bueno, en el fondo la gente sabe que esto no es así, que no tiene poder el dinero para satisfacer. Sin embargo, actúan como si lo fuese todo para ellos. Y muchas veces para nosotros, tristemente. Esto es lo que la gente piensa, esto es lo que el mundo piensa, pero ¿qué es lo que dice Dios con respecto al dinero? ¿A qué lugar debe ocupar el dinero? ¿Qué lugar ocupa el dinero en la vida del creyente? Ustedes saben que hoy, tristemente, el, entre comillas, cristianismo ha distorsionado el lugar que debe ocupar el dinero en la vida de las personas. Y es así como vemos el evangelio, entre comillas, el evangelio de la prosperidad, diciendo que el dinero debe ocupar un lugar casi primordial en la vida del hombre. Y entonces nosotros venimos a la iglesia, o debemos venir a la iglesia y darle a Dios para recibir algo a cambio, algo así como una especie de inversión asegurada, que revela que en realidad lo que hay en el corazón del hombre es precisamente amor al dinero. Amor al dinero. Pero bueno, nuevamente, ¿qué dice la Biblia al respecto de esto? Porque estas personas utilizan algunos pasajes de la Biblia mal interpretados, mal usados, malintencionadamente. Seguramente han escuchado decir que Jesús habló más del dinero que de ¿qué cosa? Que del cielo. Que del cielo. Y es cierto, Jesús habló más del dinero que del cielo. Pero esto no quiere decir que el cielo sea menos importante, es decir, que el dinero sea más importante que el cielo. Por supuesto que no lo es. ¿Qué hay más importante que la gloria eterna? ¿Qué hay más importante que la relación del hombre con Dios? O mejor dicho, el hecho de que Dios haya decidido habitar en medio de hombres pecadores, pero redimidos por gracia, por la eternidad. No hay nada más glorioso que eso. Sin embargo, es una realidad. Jesús habló más del dinero que del cielo. ¿Y eso por qué es? Bueno, por lo que mencionábamos anteriormente, es por el lugar que ocupa el dinero en el corazón del hombre. Y con el dinero, otras cosas que vienen relacionadas, como la fama, el poder. El dinero es utilizado para obtener estas cosas, fama, poder. El dinero es mal utilizado para derroches, es mal utilizado para obtener o mantener algunos vicios. El dinero abre puertas a acceder a otros bienes materiales que supuestamente van a satisfacernos. Pero el dinero no es malo en sí mismo. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que el dinero sea malo. El dinero puede ser un medio legítimo
aprobado por Dios para satisfacer nuestras necesidades básicas, como alimento, vestido, hoy servicios. El dinero puede ser un medio legítimo para acceder a bienes o servicios que no son elementales, no los necesitamos para vivir, pero que la palabra de Dios nos habilitan a tener. Tener tiempo de esparcimiento, vacaciones, algunos alimentos que no son necesarios pero nos gustan, entonces los compramos igual. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, que nosotros podemos disfrutar de las buenas cosas que Dios nos da, no solo de las que son necesarias para la subsistencia, sino de otras. Y eso no es malo. El dinero también es un medio legítimo para el sostenimiento de la obra de Dios. Por eso creemos que es necesario ofrendar. Pero aparte de las ofrendas, aquí en la iglesia, el dinero es un medio legítimo para sostener la obra en otros sentidos. ¿Cuántos de ustedes han utilizado sus recursos tal vez para ir a predicar el Evangelio, para ir a visitar a algún hermano? Bueno, la nafta la tiene que pagar alguien. Entonces podemos afirmar que el problema no es el dinero en sí, sino dos cosas. Primero, cómo lo usamos, lo cual no es el tema de este texto. ¿Cómo lo usamos? Pero sobre todo, y es lo que va a abarcar este texto, el lugar que ocupa en nuestro corazón. Por eso vamos a ver que el creyente no debe hacer de los bienes materiales su tesoro, sino que debe atesorar para los bienes, o debe atesorar los bienes celestiales. El creyente no debe hacer de los bienes materiales su tesoro, sino que debe atesorar los bienes celestiales. Y vamos a ver, de vuelta, no sé si hoy las 4, pero vamos a ver 4 realidades espirituales que se harán evidentes si buscamos atesorar los bienes celestiales. Repito, 4 realidades espirituales que se harán evidentes si buscamos atesorar los bienes celestiales. Pero antes de meternos, vamos a hacer una breve introducción para ponernos en contexto de dónde nos encontramos cuando llegamos a Mateo capítulo 6. Y luego vamos a hacer algunas aclaraciones para entonces sí meternos en estas 4 evidencias o 4 realidades espirituales. El libro de Mateo, como lo dice, o el Evangelio según Mateo, como lo dice su título, fue escrito por Mateo, recopilado y organizado por Mateo. Y es escrito para el movimiento cristiano antes de los años 70, no de los 70 de ahora, sino del año 70 después de Cristo. Uno de los temas principales del Evangelio es el reino de Dios. Como hemos visto, yo no recuerdo exactamente cuándo, pero cuando vimos las parábolas del reino, en Mateo capítulo... Bueno, muchas gracias. ¿Ves? Esto alguien lo tuvo que pagar, así que es parte de lo que venimos diciendo. Entonces uno de los temas principales es el reino de Dios. Y como hemos visto en las parábolas, no tanto el reino de Dios en el sentido terrenal, sino en el sentido espiritual. El reino de Dios tiene un sentido espiritual, o una dimensión, mejor dicho, espiritual, como hemos visto en las parábolas del reino, y sin duda tiene un aspecto futuro, escatológico, terrenal, de realización, de cumplimiento. Sin embargo, algunos piensan que toda esta sección está hablando necesariamente del reino futuro. Por eso hablan de que el Sermón del Monte habla solamente del carácter de los que van a estar en ese tiempo.
Y nosotros podemos sacar principios y aplicaciones, pero no es para nosotros. Sin embargo, no es lo que creemos. El Evangelio de Mateo enfatiza el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento para mostrar que Jesús es el Mesías, el Cristo de Dios, el cumplimiento de las promesas. Y este reinado que inauguraría el Señor sería principalmente un reinado espiritual. Esto es, en el corazón de su pueblo. Por eso Mateo se encarga de enfatizar la autoridad de Cristo. Y a lo largo de Mateo vamos a ver cómo él va alternando, si bien no vamos a estudiar todo el Evangelio, pero si ustedes lo leen pueden ver cómo Mateo va alternando entre narración y discursos o sermones de Jesús que enfatizan esto mismo, la autoridad del Mesías, la autoridad de Cristo. Entonces, llegamos al primer sermón de Jesús, el Sermón del Monte, que comienza en capítulo 5, versículo 1, o tal vez unos versículos antes, dando una pequeña introducción. Y el texto que se encuentra acá en capítulo 6, versículo 19, se encuentra a la mitad del sermón, la mitad del Sermón del Monte. Si bien este es el primer discurso que vemos acá en Mateo, es probable que el Sermón del Monte no esté fechado al principio del ministerio, sino más adelante. Hay algunas razones por las cuales me inclino a pensar eso y otros también. No las vamos a ver por cuestión de tiempo. Pero es colocado al principio del Evangelio de Mateo para presentarlo como un ejemplo de excelencia de su predicación y como un discurso inaugural del reino, y para que las personas puedan ver cuál es el carácter de este reino, exponiendo los principios espirituales del reino de Dios. Vemos en capítulo 5, versículo 1, a quién está dirigido. Y dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él los discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. Tenemos a los discípulos, la multitud. Entonces este sermón comienza en respuesta a que vinieron las multitudes, pero está principalmente enfocado a sus discípulos. Un comentarista dice: por lo tanto, el contenido del sermón va dirigido a dos grupos. Los discípulos necesitan saber qué clase de vivencia, o mejor dicho, la clase de vivencia que les exige como ciudadanos del reino. Y la multitud necesita saber cuáles son las implicaciones de comprometerse como discípulos. Entonces, estamos a mitad, más o menos, del Sermón del Monte. John Stott, en su libro El Sermón del Monte, describe este sermón de la siguiente manera. El Sermón del Monte retrata la conducta que Jesús esperaba de cada uno de sus discípulos, quienes son también así ciudadanos del reino de Dios. Vemos al discípulo como es en sí mismo, en su corazón, sus motivaciones, sus pensamientos, y en el lugar secreto con su Padre. También lo vemos en el campo de la vida pública, en sus relaciones con sus congéneres, mostrando misericordia, trabajando por la paz, siendo perseguidos, actuando como sal, dejando que su luz brille, amando y sirviendo a los demás, incluso a sus enemigos, y dedicándose sobre todas las cosas a la extensión del reino de Dios y su justicia en el mundo. Entonces nos encontramos los alrededores de Capernaum, Jesús reunido con sus discípulos y una multitud, comienza a hablar. Les comienza a hablar del carácter del discípulo en capítulo 5, del 3 al 12, de la influencia del discípulo, de la piedad del discípulo, y ahora vamos a ver la ambición del discípulo, la ambición. Y una característica fundamental del discípulo de Cristo es que ambiciona las cosas correctas. Por eso decimos que el creyente no debe hacer de los bienes materiales su tesoro,
sino que debe atesorar los bienes celestiales. Y al hablar de riquezas, tenemos que hacer una aclaración. Quizás sea un poco extensa, pero es necesaria hacerla porque va a aplicar a cada uno de los puntos que vamos a ver. Cuando vemos ahí en versículo 19 que dice, no os hagáis tesoros en la tierra, no os hagáis tesoros en la tierra, vemos una clara prohibición de nuestro Señor de que el creyente atesore o que el creyente haga de los recursos o de los bienes materiales su tesoro. Pero, ¿qué es lo que eso implica? ¿Qué es lo que Jesús prohíbe? Bueno, vamos a ver qué es lo que no prohíbe o qué es lo que la Biblia dice en cuanto a los bienes materiales. Dios no prohíbe, Jesús aquí ni Dios en cualquier parte de la Biblia, no prohíben la propiedad privada. La palabra de Dios no condena la propiedad privada, todo lo contrario, reconoce que el Señor es dueño de todo, pero que nos ha dado la administración de su creación. Vemos en Éxodo 20, en versículos 15 y 17, que el Señor dice, no robarás. Versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Esto da por hecho entonces que es legítimo que el hombre tenga posesiones. Es legítimo que el hombre tenga posesiones, es legítima la propiedad privada. Dios no prohíbe tener riquezas tampoco. Contrario a lo que muchas ideologías proponen, las riquezas no son prohibidas ni tampoco demonizadas por la Biblia. No es que el rico es malo y el pobre es bueno. A veces, en ocasiones en la Biblia, vemos todo lo contrario. Ricos siendo piadosos y pobres siendo malvados. Mateo 19:23 dice que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, y eso es cierto. Pero no es por la riqueza en sí, sino justamente por la inclinación del corazón a hacer de las riquezas su tesoro y rechazar así el Evangelio de Cristo. De hecho, esa declaración de Jesús que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos proviene después de el encuentro de Jesús con el joven rico. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué pasó con el joven rico? Se fue triste porque tenía muchas posesiones, tenía muchas riquezas, muchos bienes. Y Jesús lo había confrontado con su amor al dinero. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 6, Pablo le dice a Timoteo, a los ricos de este siglo manda, ¿a qué cosa? Que vendan todo y se lo den a los pobres. Que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento por venir. Es decir, Dios no manda a que vendan todas sus posesiones y las repartan en partes iguales a la gente que no tiene, sino que sean generosos, dadivosos. Vemos en la Biblia ejemplos de hombres ricos y piadosos. Parece el título de una serie, Ricos y Piadosos. Vemos a Abraham, Génesis 13:2, dice, y Abraham era riquísimo, dice acá, riquísimo, en ganado, en plata y en oro. Era un hombre realmente rico y piadoso. Vemos a Job, un hombre sumamente rico, probablemente contemporáneo a Abraham. Conocemos la historia y sabemos que Job fue probado, su fe fue probada, y Satanás lo había pedido
en términos del Nuevo Testamento, para zarandearlo. Le quitó todos sus bienes. El Señor permitió que eso ocurra. ¿Y qué pasó cuando su fe fue probada? Fue aprobada. Dice Job 42:12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Fíjense que Dios no le dijo: Job, ¿ves? Esto te pasa por ambicioso. Ahora aprendiste la lección, bueno, ahora vas a vivir de manera austera. Vas a vivir con lo justo, vas a luchar por llegar a fin de mes. No, Dios le proveyó mucho más que lo que él tenía. El Nuevo Testamento también nos habla de esto y vemos solamente algunos ejemplos de personas ricas o con muchos recursos y piadosos. De hecho, había mujeres que tenían recursos y sostenían el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos si eran sumamente ricas o millonarias, pero tenían los recursos suficientes para sostener el ministerio de nuestro Señor, con todo lo que eso implicaba. Vemos a Lidia, una vendedora de púrpura, probablemente con muchos recursos también, y podríamos mencionar algunos más. Ahora, una aclaración más. Hay una mala interpretación o un mal concepto de lo que los creyentes debemos hacer, que nace de una mala lectura también de lo que ocurrió en la iglesia primitiva. Ustedes saben qué pasó. Los creyentes, dice en versículo 46 de Hechos 2, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón. Perdón, ese no era el versículo. Bueno, creo que no lo anoté. Pero ustedes saben que ¿qué hacían? Vendían todos sus bienes y los repartían. ¿No es cierto? Eso es lo que hicieron en un momento determinado en la iglesia primitiva. Entonces muchos piensan que esa es la conducta que nosotros debemos seguir, o que eso es normativo. Los que estuvieron en el seminario saben que partes son normativas, que partes no. Entonces, esto es una mala concepción de lo que la Biblia dice en cuanto a las riquezas. De hecho, la Biblia nos habla de utilizar las riquezas para el reino de Dios. Lucas capítulo 16. Bueno, entonces Jesús no prohíbe tener riquezas. Las riquezas no son malas en sí. Jesús no prohíbe tener ahorros. Jesús no prohíbe disfrutar de las buenas cosas. Entonces, ¿qué es lo que prohíbe? Vamos a ver entonces, seguramente hoy vamos a ver dos realidades espirituales nada más y vamos a dejar las otras dos para el próximo domingo. El creyente no debe hacer de los bienes materiales su tesoro, sino que debe atesorar los bienes celestiales. Y la primera realidad espiritual que se hace evidente es que daremos evidencia de lo que hay en nuestro corazón. Daremos evidencia de lo que hay en nuestro corazón. Fíjense ahí en versículo 19, dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Ahí vemos un imperativo, no atesoren, literalmente es no atesoren tesoros en la tierra. Ahora, ¿qué es un tesoro? ¿Qué es atesorar tesoros en la tierra? Por supuesto, cuando nosotros pensamos en un tesoro, literalmente, ¿qué pensamos? En un cofre de madera, añejado ya, que uno lo abre y encuentra monedas de oro, perlas o ese tipo de cosas. Cuando pensamos en tesoros, podemos pensar en piezas invaluables de arte, colecciones enteras de tal vez millones y millones de dólares. Bueno, eso puede ser un tesoro, pero no necesariamente. Podemos pensar en cuentas bancarias con sumas exorbitantes, bóvedas repletas de dólares. Bueno, todas esas cosas pueden ser tesoros, pero no necesariamente, o no solamente esos son tesoros. Por ahí
ya los perdí no solo por la introducción tan larga, sino también los perdí porque muchos de ustedes pueden estar pensando, bueno, eso no es una realidad que se amolde a mi situación. Por fin un mandamiento que voy a cumplir sin ningún tipo de problema. No voy a atesorar nada, quédense tranquilos. Tal vez decís, bueno, si vos me das vuelta, se me cae una moneda y no mucho más que eso. Entonces esto no es para mí, este texto no es para mí. Tal vez nuestros problemas tengan que ver con si damos de baja Spotify o YouTube Premium, porque las dos cosas no las podemos mantener. O si cambio de compañía telefónica por una que me ofrezca un plan un poquitito mejor por menos plata. Comprar mercadería ahora porque después de las elecciones, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se amoldan más a nuestra realidad. Y no tanto hablar de cofres, de millones y todas esas cosas que solo vemos en la tele. Pero no te pierdas porque la definición de tesoro es mucho más abarcativa. Hay un diccionario que lo define de la siguiente manera: depósito, el tesoro es un depósito de dinero o cualquier cosa valiosa. Depósito de dinero o cualquier cosa valiosa. Y esto es valiosa para el común de la gente o inclusive valiosa solo para vos. Hay cosas que solo son valiosas para vos y al resto no le importan. Por eso en esta definición podemos incluir cualquier cosa que sea valiosa, cualquier objeto de valor, la tan ansiada casa propia, el auto nuevo o no tan nuevo, pero el auto en fin, el último celular, el último modelo de zapatillas, una guitarra, inclusive un libro cristiano. Cualquier cosa puede ser algo de valor para nosotros. Y no debemos atesorar ninguno de estos bienes en la tierra. Esto no quiere decir entonces que no podemos tener posesiones, ya lo hemos visto. Esto quiere decir que ellas deben ser simplemente un medio para glorificar a Dios y no un tesoro para nosotros. Debemos ser administradores y no dueños de estas cosas, no apegarnos. Y fíjense las razones que hay el texto. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Los tesoros terrenales son perecederos, Ahí, cuando menciona que la polilla y el orín corrompen, está hablando de agentes de corrosión de los bienes materiales. En la antigüedad la ropa no tenía el mismo valor que ahora, tenía mucho más valor. De hecho, hoy nosotros podemos tener varias prendas, abrir los placares y poder elegir qué ponernos, cómo combinar la ropa. Algunos lo hacen mejor que otros, sobre gustos no hay nada escrito. Pero en aquella época no era así. A lo sumo, el que tal vez mejor estaba tenía 2 mudas de ropa. De hecho, la ropa llegó a ser un bien de ahorro. Y Jesús dice que la ropa es perecedera. Jesús dice que las cosas materiales son perecederas, no solo la ropa. Por eso la polilla comía la ropa. Hoy tenemos tal vez algunos aerosoles para tirar, pero en general las cosas materiales se corrompen. Jesús dice, los bienes materiales tarde o temprano se van a echar a perder. No tiene sentido que gastes tu tiempo y tu esfuerzo en atesorarlos. Pero además, los bienes materiales terrenales, los bienes terrenales no son seguros. Dice, donde ladrones minan y hurtan. En la antigüedad las casas quizás eran mucho más sencillas de poder ingresar, de materiales como el barro en algunos casos, donde podías romper fácilmente, hacer un boquete y sacar el dinero. Hemos visto la semana pasada cómo, aunque
con el paso de los tiempos se fue haciendo más sofisticado las técnicas de construcción y más seguras en un sentido, la realidad es que siguen siendo inseguras las riquezas. ¿Cuántas personas, mencionaba el pastor Dardo, ahí metidos en sus countries, aterrados de que alguien ingrese y los robe? Y vemos en las noticias cuántas veces eso ocurre. Y este mismo principio, esta misma realidad se aplica también a hoy. Los bienes materiales son perecederos. El auto se pone viejo. Para algunos un auto es viejo a los 2 años, para otros a los 40 años. Sea como sea, se pone viejo. La ropa se gasta. El iPhone, ¿alguien tiene un iPhone? No. El iPhone se rompe o sale uno nuevo y le resta valor al anterior. La casa necesita mantenimiento. Peor aún, una falla eléctrica o un descuido puede hacer que la casa se desintegre en cuestión de minutos. Si quieren saber qué tan perecedero es un bien material, pregúntenle a nuestro hermano Nahuel Catrufo. ¿Qué ocurre cuando asisten a un lugar después de un incendio que ha devorado toda la casa? ¿Qué valor tienen las cosas en ese momento? Los bienes no son seguros hoy tampoco. Hay estafas millonarias, quizás personas que han ahorrado por toda su vida para poder comprar su propia casa, para finalmente caer en una estafa y perderlo todo. Robos millonarios, te roban el auto, te roban el celular. Bueno, eso en realidad ocurre en otros países, no acá en Argentina, pero creo que lo han visto en películas o en cosas así. Y aunque tengas el mayor éxito en resguardar todos tus bienes, atesorarlos de la mejor manera posible, que nadie pueda robarlos, quizás llegues a los 90 y tantos años y hayas acumulado muchos bienes, un día partirás y todo lo que fue tuyo algún día va a pasar a ser de tus hijos, en el mejor de los casos, de un desconocido o del Estado. Así que los bienes materiales terrenales no son seguros y Jesús nos dice que no es sabio atesorarlos y que no debemos hacerlo. Pero Jesús no solo prohíbe atesorar riquezas, no solo dice que es un mal negocio atesorar riquezas terrenales, sino que nos plantea y nos asesora en una inversión que es sumamente rentable y sumamente segura. La rentabilidad de esta inversión está asegurada, los dividendos son abundantes e incalculables. Pero ese asesoramiento es en realidad un mandato: no os hagáis tesoros en la tierra. Versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. En contraposición a los tesoros terrenales, que son perecederos, que son inseguros, los bienes materiales o los tesoros celestiales no son perecederos. Los tesoros celestiales son perdurables, y no solo son perdurables, son seguros, eternos, descansan en las manos de Dios. No necesitan mantenimiento, no se corroen, no se los come la inflación, no se desvalorizan ante una eventual devaluación o dolarización, no necesitan actualización, son eternos, perdurables. Pero los tesoros celestiales son también seguros. ¿Quién puede violar la seguridad celestial y entrar en la bóveda celestial para robar aquello que nos pertenece en Cristo? Pero ¿cuáles son los tesoros? ¿Qué son los tesoros celestiales? Bueno, Jesús no dice, no aclara cuáles son, no dice hagan esta o esta otra inversión. Los tesoros celestiales define a alguien como cualquier cosa cuyos efectos duren por la eternidad. Y solamente vamos a mencionar 3.
En primer lugar, conocer a Dios. Sabemos que conocer a Dios es el mayor tesoro del hombre. Jesús dijo en Juan 17:23 que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Filipenses 3:7-8, Pablo dice que habla de la excelencia o el incomparable valor de conocer a Cristo. Jeremías 9, nos habla de que nadie se debe alabar en sus riquezas, sino en conocer a Dios. Nadie se debe gloriar en sus posesiones, sino en conocer a Dios, lo cual es perdurable, es eterno. Nadie jamás va a poder arrebatárnoslo. Por eso invertir tiempo en la tierra, en conocer a Dios, en leer su palabra, en estudiarla, en meditarla, es perdurable. Nadie jamás nos lo va a poder quitar. Y no solo eso, sino que en el cielo vamos a poder disfrutarlo en plenitud. Otro tesoro celestial puede ser no solo que nosotros conozcamos a Dios, sino ayudar a otros a que conozcan a Dios. Y esto es la evangelización. Romanos capítulo 10 nos habla de cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Los pies de los que anuncian el Evangelio son hermosos, no porque sean hermosos en sí, sino porque la tarea es hermosa. Guiar a los pies de Cristo a un alma que estaba camino a la condenación. ¿Qué tarea puede ser más preciosa? ¿Qué tesoro puede ser más valioso? Y muchas veces nos preguntamos o hacemos una pregunta retórica: ¿cuánto vale la vida de una persona? Y eso lo vemos muchas veces cuando vemos en las noticias que por robar un celular mataron a una persona. Y nosotros decimos: ¿eso vale la vida de una persona? Y nos preguntamos: ¿cuánto vale la vida de una persona? ¿Cuánto vale el alma de una persona? Bueno, no lo podemos calcular. Entonces, guiar a los pies de Cristo a una persona es un tesoro incalculable, un tesoro celestial que no perece, que no puede ser arrebatado. Y en último lugar, la edificación de los creyentes, el último tesoro celestial que podemos atesorar, es no solo conocer a Dios, guiar a otros a que conozcan a Dios por medio del Evangelio, sino también guiar a la iglesia de Dios o trabajar en la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo dice en Filipenses 1 que él estaba en un aprieto. ¿Cuál era ese aprieto? Bueno, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero dice, quedarme en la carne es más beneficioso para ustedes, para el avance de la obra de Cristo. Y en Colosenses 1:28 habla de que él trabajaba, él luchaba, él se esforzaba a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese era su mayor tesoro. De hecho, en 1 Tesalonicenses 2:19-20 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Termina diciendo: vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Claro, no dice la palabra tesoro, pero es evidente que Pablo trabajaba y atesoraba la vida de sus hermanos para el día de Cristo. Pero fíjense, ahí nos da una razón más por la cual no debemos atesorar en lo terrenal, en lo material, sino en lo celestial. Y dice en versículo 21: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que el creyente atesore revelará lo que hay en su corazón, y esto es una verdad. Lo que nosotros atesoramos revela lo que hay en realidad en nuestro corazón, dónde está puesto nuestro corazón. Entonces, pensamos en el corazón, es el centro, dice un diccionario, el centro de la vida física, espiritual y mental. Podemos pensar que el corazón abarca todo lo que somos. Y Jesús nos dice que donde nosotros estemos poniendo nuestro tesoro, todo nuestro ser va a estar ahí.
Esto lo va a decir también de otra forma más adelante, cuando lo veamos seguramente la semana que viene, de no poder servir a dos señores, pero todo nuestro ser va a estar puesto donde nosotros pongamos nuestro tesoro. Entonces, aquello que nosotros atesoramos va a evidenciar lo que hay en nuestro corazón, dónde están puestas nuestras fuerzas, dónde está puesto nuestro gozo, dónde están puestas nuestras preocupaciones. Y si lo vemos a la inversa, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que nos trae gozo? ¿Qué te trae gozo? Si la adquisición de un bien en particular o bienes en general. Si tu corazón se goza con eso, entonces estás atesorando en el lugar equivocado. Y de vuelta, no estamos pensando en grandes sumas o millones de dólares o todas esas cosas. A veces algo tan sencillo como un celular. Podemos preguntarnos también qué nos quita el gozo. No solo qué nos trae gozo, sino qué nos quita el gozo cuando no lo tenemos. Un trabajo bien remunerado que perdimos, una oportunidad de ascenso en el trabajo que desperdiciamos o que no se nos dio. ¿A qué le dedicamos tiempo, esfuerzo, dinero? Si es a tener un mejor pasar en esta vida, nuestro tesoro entonces está en lo terrenal. Y esta verdad nos advierte y nos lleva a pensar en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestro esfuerzo, porque allí donde nosotros lo estemos invirtiendo es donde va a estar nuestro corazón. Lo que atesoramos va a evidenciar dónde está nuestro corazón, pero también aquello que atesoramos va a inclinar nuestro corazón. Y esto nos lleva a la siguiente realidad espiritual, que se va a hacer evidente si buscamos riquezas celestiales, y es que daremos evidencia de que le asignamos valor a las cosas correctas. Vamos a estar evidenciando que estamos asignándole el valor correcto a las cosas correctas. Dice el versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Los ojos son el medio por el cual ingresa, según esta parábola que utiliza el Señor, o esta ilustración que utiliza el Señor, ingresa la iluminación en el cuerpo. Estos son ojos espirituales que nos dan la capacidad de discernir los valores, es decir, discernir si algo tiene valor o no lo tiene, lo cual va a afectar el sentido, o mejor dicho, va a afectar nuestro curso de acción en discernir qué escoger y qué no escoger, si escogemos correctamente o no, si escogemos valorar lo terrenal o si escogemos valorar lo espiritual y lo eterno como superior. Una persona que pierde la vista, ustedes saben, anda por ahí tropezando. Quizá alguien que nació sin vista, bueno, se va acostumbrando, va creciendo con esa dificultad. Pero alguien que repentinamente pierde parcial o totalmente la vista, anda tropezando por ahí. Bueno, esa es la idea. Si nosotros tenemos una mala visión, una forma mala de ver y de valorar las cosas, vamos a tropezar con las trampas que este mundo pone en nuestro camino. Así que si tu ojo es bueno, ahí bueno puede ser también sano. Si tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Así que si asignamos valor a las cosas correctas, entonces nuestro corazón será saludable. Si vemos con claridad, vamos a asignarle valor a las cosas que Dios dice que realmente tienen valor. Y esto tiene un efecto, no es un tema de valores nada más, porque nosotros vamos tras lo que valoramos.
Es decir, nuestro corazón se inclina a lo que nosotros comenzamos a darle valor. Por eso es importante que no nos dejemos engañar. Este mundo le asigna valor a cosas que no lo tienen. Dios dice que es lo realmente valioso. Si vemos las riquezas simplemente como un medio para llevar a cabo los planes de Dios, en mi familia, en mi iglesia, en mi ciudad, entonces nuestro ojo está sano. Si vemos las riquezas o los bienes materiales como un medio para disfrutar legítimamente de las cosas que Dios nos da, entonces nuestro ojo es bueno. Si vemos los recursos materiales como un medio para bendecir a otros, entonces nuestro ojo es bueno y vamos a actuar en consecuencia. Un ejemplo de esto es, la verdad que hay varios ejemplos así como este, de personas que han descubierto el Evangelio, el Señor ha abierto sus ojos, pero en la ciudad donde ellos estaban no había una iglesia que predique fielmente la palabra de Dios. Entonces, estos hermanos se vieron en la necesidad de buscar una iglesia en otra ciudad y para ello tuvieron que finalmente mudarse, dejando su casa atrás, dejando tal vez familia, amigos, un trabajo bien remunerado. Pero lo hicieron. ¿Por qué? Porque valoraron como superior la salud espiritual propia y la de su familia. Valoraron más la gloria de Cristo y la salud espiritual de su familia que los bienes materiales. Por eso, si tu ojo es sano, si le asignás valor a las cosas correctas, tu corazón se va a inclinar en esa dirección. Y finalmente, tu curso de acción también lo va a hacer. Pero si tu ojo es malo, si tu ojo es enfermo, ahí malo podría ser enfermo también, va a ocurrir lo opuesto. Le vamos a asignar valor a las cosas incorrectas. El ojo malo o el ojo enfermo es el que ve las cosas de manera distorsionada. Este ojo distorsiona el valor de las cosas, asignándole un valor equivocado que Dios no le da. Vemos cómo Satanás es experto en distorsionar el valor de las cosas. No lo vamos a leer, pero solamente mencionamos cómo en Génesis 3 Satanás distorsionó el valor de la relación que Adán y Eva gozaban con el Señor y les propuso algo mucho más valioso, que es que ser como Dios. Ser como Dios. Tristemente ellos compraron esta idea. Primera Juan capítulo 2 dice que el mundo nos provee una visión distorsionada de lo que realmente es valioso a través de sus deseos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero también nuestro propio corazón se inclina a asignarle un valor equivocado a las cosas. Santiago capítulo 1, 14. Y finalmente nuestro curso de acción se va a ver también afectado, nuestro corazón se va a ver afectado y nuestro curso de acción se va a ver afectado. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La Biblia de las Américas traduce esta parte: así que si la luz que en ti hay es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Si le asignamos un valor equivocado a las cosas, nuestras acciones se van a ver afectadas para mal. Hemos visto recién un ejemplo de abnegación, de sacrificio, cómo hermanos han rehusado aferrarse a los bienes materiales con el fin de cuidar la salud espiritual de su familia y de priorizar la gloria de Cristo. Pero vemos tristemente ejemplos opuestos. Y hace un tiempo atrás, mientras paralelamente un grupo de hermanos está luchando con esto mismo,
en cómo solucionar el hecho de que no tenían una iglesia sana, dispuestos a probablemente a dejarlo todo. Paralelamente, al mismo tiempo, un grupo de hermanos o una familia se estaba yendo a una provincia y a una ciudad donde no había una iglesia sana. Estaba saliendo de una iglesia donde la palabra de Cristo era predicada fielmente. Y estaba saliendo hacia un lugar donde no había una iglesia sana, donde no había una iglesia formada, establecida, que predique fielmente la palabra de Dios. ¿Y todo por qué? Por un mejor sueldo, por la seguridad de su familia, entre comillas, seguridad, por un mejor pasar, por la tranquilidad, y valorando así las cosas incorrectas. Por eso tenemos que tener cuidado de dónde estamos poniendo nuestra mirada, a qué estamos asignándole valor, qué es lo realmente valioso para nosotros, si los bienes materiales o la gloria de Cristo. Pero mencionamos que una de las cosas o uno de los tesoros más preciados es el alma de las personas. Y por eso ayudar a otros a conocer a Cristo. Y quiero que pienses en esta mañana, si aún no has conocido al Señor, ¿qué valor tiene tu alma para vos? ¿Cuánto vale tu alma? Si vale lo suficiente como para que reflexiones, recapacites, medites en las verdades de la palabra de Dios, que medites en tu condición, que medites en tu condición hoy, pero no solo hoy, sino también en tu condición eterna. Si es suficientemente valiosa como para reconocer lo que Dios dice acerca de tu condición. Dios dice que sos un pecador y yo también lo soy. Dios dice que ese pecado nos separa de su presencia, de su gloria, y como consecuencia final tiene la separación eterna, la muerte eterna en el infierno. Dios dice también que eso es justo, porque Él es un Dios santo y justo, y nuestros pecados, nuestras rebeliones son contra Él. Pero también la palabra de Dios nos habla de que Dios, además de ser santo y justo, es un Dios de amor, misericordioso, compasivo. Y Él ha enviado a su Hijo Jesucristo, quien es Dios y hombre a la vez, para cargar por los pecados de los hombres y ir a esa cruz, no porque Él haya pecado, porque Él jamás pecó, porque Él es Dios y no puede pecar, pero Él fue a la cruz voluntariamente para cargar no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Él murió la muerte que vos y yo merecemos. Él sufrió el castigo justo que nuestros pecados merecen. Pero Él murió, y no solo murió, sino también resucitó al tercer día, evidenciando que Él no moría por sus pecados, sino por los pecados de otros, y Él venció la muerte. Y hoy está a la diestra del Padre y ofrece salvación a todo aquel que en Él cree. Así que si tu alma es realmente valiosa para vos, tenés que arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo. Si tu alma es realmente valiosa para vos, tenés que rechazar cualquier otro medio que estés considerando para salvación y aceptar el regalo de la gracia de Dios en Cristo. Y hermanos, vamos a continuar otro domingo estudiando estas evidencias que revelan lo que hay en nuestro corazón, dónde atesoramos, qué lugar le damos a los bienes materiales y qué lugar le damos a la gloria de Cristo. Oremos.
Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por enseñarnos, Señor, cómo tú ves los recursos que has puesto en nuestras manos, pero también, Señor, de advertirnos en cuanto al peligro que hay en nuestro corazón, de hacer de ellos un ídolo, de buscar en ellos nuestra satisfacción. Señor, ayúdanos a valorar las cosas que tú valoras. Señor, nadie en este mundo puede valorar las cosas correctas si tú no abres sus ojos, si tú no transformas su corazón y le das un corazón conforme al tuyo, Señor. Y esa era nuestra experiencia, vivíamos valorando cualquier otra cosa menos tu gloria, Señor, menos las almas de las personas. Señor, gracias por enseñarnos, ayúdanos a vivir de esta manera y a atesorar, Señor, esos tesoros que son eternos, son perdurables, Señor. En Cristo Jesús oramos.